Historia de la psicología. 8. Primera parte. La noción de alma entre los griegos. 7. La psicología del epicureísmo y del estoicismo. 1. La exigencia inmanentista. En las doctrinas epicúreas y estoica, la exigencia inmanentista de que da testimonio Aristóteles se radicaliza y se manifiesta en forma de un monismo preocupado por una coherencia. Epicuro vuelve a Demócrito, ese pensador criticado por Aristóteles, con la voluntad de combatir toda metafísica espiritualista, con el propósito deliberado de mostrar que una teoría materialista de la vida no solo es posible, sino preferible. El epicureísmo, despreciador de las creencias órfico-pitagóricas, quiere demostrar que los hombres no cuentan más que con su propia vida, sus propios fines y su razón personal, y que hay que rechazar por falaz la idea de un universo sometido a causas finales por una providencia o una razón universal. La única realidad es la de los átomos. Nada es incorpóreo, salvo el vacío, totalmente incapaz de sentir, de obrar o de pensar. Así también es absurdo considerar incorpórea el alma. He aquí una verdad preciosa a los ojos de Epicuro, por cuanto permite alejar los tormentos que engendran el deseo. La esperanza o el temor de una vida de ultratumba y llegar de tal manera a esa liberación interior que condiciona la única dicha verdadera accesible al hombre. 2. Las condiciones históricas. Esta doctrina apareció cuando la polis griega agonizaba, en una época en que la nostalgia de una salvación personal tendía a imponerse al gusto de la especulación por sí misma. Epicuro era adolescente cuando murió Alejandro. Se sabe que a su muerte se produjo una lucha encarnizada entre sus generales para repartirse la herencia imperial, y Grecia quedó desgarrada por luchas intestinas. Período de sangre y de asesinatos, del que nacieron monarquías militares, absolutistas y burocráticas. Período de descomposición en el que los atenienses, tan orgullosos en otro tiempo de su libertad, erigieron un altar como a un dios salvador, a Demetrio Poliorceta, ese extravagante gozador a quien, en la época en que Epicuro abría en la ciudad su escuela, llegaron incluso a alojar en el Partenón. Debió de ser grande entonces la tentación que sintieron los mejores espíritus a evadirse de la historia, y el epicureísmo puede revestir el sentido de una oposición a la bestialidad y a la crueldad por un espíritu lúcido y desengañado. La necesidad de comprender, de coordinar y de justificar todas las formas de la realidad que culminen en Aristóteles cede el paso a la preocupación por una vida liberada de trastornos, indiferente o endurecida ante los acontecimientos políticos y sociales. Vivir oculto sería el precepto constante de la escuela. Sordos a los extravíos de su tiempo, el filósofo del jardín y sus discípulos volverían a tomar, a su manera, la antorcha de la cultura griega, y así su papel fue análogo al que desempeñaron los monjes en la Edad Media. Es conocida la inmensa veneración de que se rodeó a Epicuro, tan denigrado por los demás mientras vivió, y el culto que sus discípulos le rindieron después de su muerte, hasta el punto de que los centros epicúreos fueron los más temibles rivales del cristianismo hasta que éste recibió la investidura de la autoridad imperial. 3. Los átomos y el clinamen. Centrada en torno de la conquista de una sabiduría liberadora, fundada en una física dogmática, la doctrina epicúrea no deja a la psicología más que un lugar subordinado. Es la actitud moral lo que le importa en primer lugar, y la ciencia de la naturaleza no debe servir más que para justificarla racionalmente. En primer lugar, hay que convencerse
En primer lugar, hay que convencerse de que el conocimiento de los fenómenos celestes, considerados ya sea en sí mismos, ya sea en conexión con los demás fenómenos, no tiene en sí otro fin que la ataraxia y una firme confianza, tal cual es el fin, igualmente, de todas las demás búsquedas. Carta a Pitocles. Ahora bien, la ciencia de la naturaleza establece que en definitiva no existen más que corpúsculos en movimiento, átomos, como decía ya Demócrito, increados e indestructibles, cuya única diferencia está en su forma y su tamaño, aunque este último no se pueda percibir nunca. A la teoría de Demócrito, el epicureísmo añade la idea de clinamen, es decir, de una desviación de los átomos. Arrastrados por su peso y precipitándose a modo de lluvia, no hubiesen podido nunca apartarse de sus trayectorias paralelas ni, por tanto, tropezar unos con otros y aglomerarse para formar los mundos, si no poseyesen alguna capacidad de desviarse un poco de la línea recta. Atribuyendo este poder al átomo, Epicuro introdujo en la naturaleza un principio de indeterminación que le permitió evitar las consecuencias morales implicadas por un mecanismo riguroso y salvaguardar, de tal manera, la libertad humana, pues ve en ella un modo particular de la espontaneidad que subsiste en el interior de los agregados formados por los átomos. Nada viene de nada y la voluntad libre sería inconcebible en un mundo sujeto a un determinismo absoluto. Este elemento de contingencia, introducido en la naturaleza, ha sido acogido en general con gran frialdad por los filósofos desde Cicerón hasta Leibniz. En cambio, Karl Marx, en su tesis de Jena en 1841, diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. Le rinde homenaje por esta intuición del átomo como un centro de fuerza, como una fuente de energía, que restituye a la naturaleza y a los individuos una vida de la que el mecanismo de Demócrito no podía dar cuenta y razón. 4. La materialidad del alma y el conocimiento. Si los átomos en movimiento constituyen la única realidad, el alma no podría ser una excepción privilegiada. No se distingue del cuerpo más que por una sutileza mayor de los elementos que la componen, y está formada por partículas esféricas, pequeñísimas, infiltradas entre las del cuerpo y esparcidas de tal manera por todo el organismo. Esta difusión del alma en el organismo explica, a juicio de los epicúreos, la solidaridad que manifiestan entre sí las diferentes partes de un ser vivo. A este cuerpo sutil que constituye el alma, atribuyen la doble función de difundir la vida por el organismo y de permitir las actividades psíquicas, afectivas e intelectuales. Estas actividades tienen como condición la unión del alma y del cuerpo, y esta unión demuestra a sus ojos la materialidad del alma. Si fuese de naturaleza distinta a la del cuerpo, no podría moverlo, ni padecer con él. El epicureísmo tiene clara noción de la acción recíproca que se ejerce entre las dos instancias, la decadencia de las fuerzas vitales e intelectuales que acompaña a la del cuerpo, los trastornos o la ausencia aparente de la conciencia en la embriaguez, en algunas enfermedades como la epilepsia, en el desmayo, y decide la problemática que se desprende de ello, mediante la afirmación de su materialidad común. Epicuro, además, piensa que las cosas son más complicadas de lo que creía Demócrito, para quien los átomos del alma eran simplemente ígneos. Considera que la vida orgánica, y con mayor razón la función psíquica, supone la presencia de varios elementos en la composición del alma, además de un elemento ígneo, al que Lucrecio llama calor o vapor, y de otros análogos o gases o al aire. Hay uno sin nombre, nominis expers, nacido de una determinada combinación accidental de átomos que engendró la sensibilidad y cuya importancia es decisiva. Dotado de sutilidad y movilidad muy particulares, compuesto de los átomos más pequeños y más finos, es la sede de las sensaciones, y a él atribuye la escuela las actividades psíquicas y mentales. La finura de los elementos que constituyen lo que Lucrecio llama el alma del alma
o el animus por relación a ánima, permite la entrada en contacto con los aspectos de la realidad que escapan a las percepciones sensoriales cuyos materiales son más vastos. En lenguaje moderno, esto viene a ser lo mismo que decir que el alma es sensible a vibraciones imperceptibles por los sentidos. El papel de este elemento tiene evidentemente como condición la función que rige la vida orgánica, puesto que la individualidad de la persona, en tal teoría, es forzosamente de orden físico. El cuerpo, compuesto de átomos más pesados y menos móviles, sirve de abrigo y de protección a los que forman el alma. Estos no pueden, de tal modo, dispersarse en el aire, que es lo que ocurre en el momento de la muerte, porque es material. El alma puede experimentar sensaciones al entrar en contacto con las cosas. Todos los cuerpos emiten siempre emanaciones, efluvios, que son tantos simulacros, es decir, minúsculas imágenes de ellos mismos. Hay imágenes de igual forma que los cuerpos sólidos, las cuales por su sutilidad están mucho más allá de lo que percibimos. No es posible, en efecto, ni que tales emanaciones puedan nacer en el medio ambiente, ni que encuentren condiciones favorables a la construcción de imágenes en relieve o lisas, ni que los efluvios, así emanados de los cuerpos, conserven en el mismo orden la posición y el lugar que tenían en los sólidos mismos. A estas imágenes las llamamos simulacros. Carta a Heródoto. Infinitamente más sutiles que los objetos captados por los sentidos, estos simulacros se desplazan por el espacio con rapidez inconcebible. El movimiento que los arrastra por el vacío, al no encontrar ningún obstáculo que se les oponga y los haga retroceder, realiza toda suerte de recorridos inimaginables en un tiempo inconcebible para el espíritu, pues la lentitud o la rapidez de un movimiento es resultado de la resistencia o de la no resistencia que encuentra. Carta a Heródoto. En estado de vigilia, estos simulacros penetran en nosotros por los órganos de los sentidos. Durante el sueño, se introducen por los poros y producen los sueños. Epicuro les atribuye, inclusive cuando se combinan en cierta manera, la aparición en el sueño de objetos que no existen en ninguna parte. La imagen de un centauro, por ejemplo. Epicuro niega que el aire pueda hacer el papel de intermediario en las percepciones visuales y auditivas, puesto que él mismo está compuesto de átomos. Es a través de sus intersticios como se deslizan los de las emanaciones, y el papel que desempeña es más bien el de un amortiguador. La audición también proviene de una determinada corriente que emana del objeto, que hace oír una voz, un sonido, un ruido, en resumidas cuentas, de lo que, de alguna manera, determina una impresión auditiva. Esta corriente se difunde y se divide en partículas sólidas y homogéneas, que conservan, a la vez, una determinada conformidad entre ellas mismas y una identidad de naturaleza con el objeto particular que las ha emitido. De tal modo, determinan en nosotros, las más de las veces, una percepción clara de este objeto, faltando lo cual, no hacen sino revelarnos la existencia, fuera de nosotros, de un objeto sonoro. Pues, sin una determinada emanación emitida por el objeto y conforme a él, la percepción del sonido no podría tener lugar como lo hace. Carta a Heródoto. La sensación, fuente única de conocimiento, constituye la evidencia primera, la fides prima, según Lucrecio. Todas las sensaciones se reducen a un determinado contacto con lo que está fuera de nosotros, pues el tacto, al tocar, oh dioses poderosos, es el sentido de nuestro cuerpo por entero. Si el error existe, es porque la actividad espontánea del alma, reflejo en nosotros de la contingencia natural, puede conducirnos a interpretaciones fantásticas. El juicio, en cuanto proviene también él de las sensaciones, no podría convencer de error más que a otros juicios y no a la sensación como tal. Pues esta última es un estado del sujeto que nos reconduce por fuerza a una realidad objetiva que lo produce, es decir, al mundo de los objetos,
insertos ellos mismos en un movimiento total. En cambio, las interpretaciones de las sensaciones pueden ser erróneas, tal es el caso de algunos juicios o de los delirios, y estar sujetas a rectificación. Y para distinguir las interpretaciones falsas, contradichas o no confirmadas de las verdaderas, confirmadas o no contradichas, el materialismo epicúreo apela, en el dominio del conocimiento, a una suerte de norma perceptiva en la que la repetición parece desempeñar el papel esencial. 5. La psicoterapia epicúrea. La actividad espontánea del alma le permite ejercer sobre el cuerpo la acción que supone la técnica moral de los epicúreos. El recurso apaciguador en los momentos de sufrimiento a los recuerdos de los momentos felices y la proscripción de los pensamientos deprimentes para alcanzar la felicidad, inclusive cuando el alma orgánica padece con el cuerpo al cual se encuentra mezclada. Con la tranquila firmeza de que dio testimonio en la enfermedad que acarrió su muerte, Epicuro dio a su teoría una suerte de demostración experimental. Esta teoría tiene como fundamento el papel atribuido a las ideas imágenes, ya se refieran a un objeto de deseo o de aversión, o bien se refieran al sujeto que va a ejercer tal acción o a comportarse de una determinada manera de mover el ánimos. Y el poder de este último de ejercer entonces, por intermedio del ánima, una acción de estímulo o de freno sobre algunos movimientos corporales. No es fácil representarse claramente este proceso tal como lo concibió Epicuro, y se corre el gran riesgo de introducir en esto estructuras elaboradas por la psicología moderna. No obstante, parece ser cierto que se dio cuenta de que un dominio de la imaginación distinta de las sensaciones, en cuanto que como ánimos puede ser afectada por átomos demasiado finos y móviles para ser perceptibles por los órganos sensoriales. Es la condición sine qua non de la libertad interior postulada por su moral. Como ya he recordado, todas las elucidaciones de Epicuro tienen mucho menos como objeto el saber por el saber mismo que una técnica para la salvación personal. La meta esencial es la eliminación del sufrimiento, la conquista de esa calma interior que es la ataraxia. Implica la liberación del temor de los dioses y de los castigos de ultratumba, así como de las preocupaciones relativas a una finalidad cualquiera del universo. A propósito de la muerte, Epicuro ha enunciado conceptos penetrantes respecto de este hecho indudable, a saber, el de que pensamos forzosamente en ella con nuestra conciencia de vivos. Prolongando mentalmente nuestra vida aquí, nos imaginamos una existencia post-mortem capaz de experimentar nuestros deseos y nuestros temores. Al reducir la vida moral al placer, Epicuro piensa, sin embargo, que no hay verdadero placer salvo el duradero. Por eso, lejos de preconizar el recurso a los placeres fugitivos, se lanza a concebir una suerte de economía de este dominio, para no admitir más que las necesidades indispensables a la vida: beber, comer, dormir. Y aún es conveniente satisfacerlas con moderación. Los demás deseos, sobre todo los que están ligados a la vanidad y a la ambición, deben mantenerse cuidadosamente a raya. Se trata, en suma, de una política personal que envuelve una actitud moral que se reduce al interés juiciosamente entendido. La injusticia no da frutos, porque puede tener consecuencias cuyo temor emponzoña el alma. De igual manera, la amistad es un gran bien, porque nos aporta un sentimiento de seguridad y de consuelo. En el plano de la vida política y social, el vivir oculto de los epicúreos expresa su abstencionismo de principio, el cual no se deberá derogar más que cuando entre en juego el interés de la propia salvaguardia. Encontramos en Lucrecio una explicación naturalista de los orígenes del hombre y del desarrollo de la civilización. Así también, no ve en ello nada que deba incitarnos a adjudicar a los dioses, que sienten una perfecta indiferencia, un mérito atribuible únicamente al trabajo y a la experiencia de los humanos. En la doctrina epicúrea, si la razón pretende ejercer la soberanía en el dominio moral,
Su papel noceológico, en cambio, se reduce a la capacidad de utilizar materiales que resumen o condensan datos sensibles. Esta capacidad constituye otra forma de la evidencia que se añade a la evidencia sensible, la de una suerte de pensamiento universal, formado en nosotros por la rememorización de series constantes, y que se traducen sobre todo en anticipación y prenociones. De esta manera, conceptos como el de hombre, por ejemplo, o de calor, revisten para nosotros un sentido inmediato en cuanto evocan un gran número de percepciones anteriores. La transformación de las sensaciones particulares en nociones es maquinal, pero sin embargo no excluye esa reflexión que la actividad del alma hace posible y que presiden algunas relaciones. Epicuro invocaba antes que nada el papel desempeñado por la concomitancia, la analogía, la similitud y la fusión. Imágenes en cuadros compuestos. 6. Panteísmo estoico. 6. El panteísmo estoico. La larga historia del estoicismo no es una simple retransmisión. Se trata más bien de un motivo fundamental diversamente orquestado. Al pasar a Roma, el aspecto moral de la teoría prevaleció hasta el punto de no dejar más que un lugar muy secundario a la especulación metafísica, y la doctrina se convirtió esencialmente en una técnica de disciplina personal de educación del carácter. En el estoicismo romano, todo el acento se carga en la voluntad humana en cuanto capacidad de negación que funda la libertad interior, en cuanto poder de decir no a los impulsos, a los deseos, a los fantasmas de la imaginación, para desarrollar y conservar una firmeza de alma. Teóricamente inquebrantable, es una escuela de dominio de sí mismo, de vigilancia constante y al mismo tiempo de sumisión al destino. Pues el panteísmo que enmarca a este voluntarismo estoico postula que los acontecimientos se encadenan rigurosamente en un orden universal que es para todos los seres individuales la ley de su destino. 7. El neuma divino. Una solidaridad fundamental une a los elementos de lo real, en cuanto participan todos en el neuma divino, animador eterno del mundo. Este neuma, principio de cohesión en el mundo inorgánico, actúa como vida organizadora en el mundo vegetal y engendra en el mundo humano una forma de vida en el que la razón se hace explícita. Nos encontramos así en presencia de una escala ascendente, de una jerarquía de vida a un desarrollo en el que lo superior, como en Aristóteles, envuelve a lo inferior, aunque se inscriba aquí en el contexto de una doctrina que se declara materialista. En efecto, al igual que en el epicureísmo, la vinculación del alma al cuerpo, cuyas afecciones comparte, es invocada por Cleantes como argumento en favor de su materialidad, pues a sus ojos, una comunidad de naturaleza es la condición necesaria para tal unión. Pero, contrariamente al epicureísmo, la doctrina estoica ve en esta comunidad de la naturaleza la prueba misma de que la razón, que se abre y florece en el hombre, no le puede pertenecer como su privilegio exclusivo. Da por segura la existencia de una razón universal, fundamento del orden cósmico, al cual el hombre debe adherirse lo más completamente posible. El vivir de acuerdo con la naturaleza de Zenón, así como el Naturam Seci de Cicerón, expresan este doble aspecto antropológico y ontológico del comportamiento nacional, del que dependen a la vez la dicha y la virtud. Si el primer precepto de la famosa máxima estoica, soporta y abstente, ordena una sumisión al destino en un sentido que nos recuerda a veces el amor fati de Nietzsche. Ama lo que te ocurre, interésate únicamente por los acontecimientos que se hallen ligados a tu destino. El segundo indica una preocupación por evitar la dispersión, por concentrarse en una meta privilegiada. Es una locura trabajar toda la vida si nuestra imaginación y nuestros esfuerzos no tienden hacia una meta determinada. En un plano teórico, aunque la noción de neuma ocupa en la doctrina un lugar central, aparecen fluctuaciones en cuanto a la manera de concebir la naturaleza y su acción en las cosas y en los seres.
Zenón echa mano de una concepción netamente materialista. La materialidad del alma está demostrada por su naturaleza de neuma, reservando el nombre de logos al principio universal que rige el desenvolvimiento necesario de las cosas. En Cleantes, el término aparece para designar a una divinidad material e inmanente, idéntica al alma del mundo. Se trata de un soplo ígneo que, penetrando el cosmos por entero, le asegura la cohesión y la vida, y del cual el alma humana es un fragmento. Es una constante de la doctrina la de que las diversas realidades cósmicas, aunque poseen su individualidad distinta del mundo circundante, constituyen un solo ser. Y a través de toda la historia del estoicismo aparece la idea fundamental de la solidaridad que une a los seres humanos al mundo, en cuanto son, en el gran todo, órganos minúsculos, microcosmos. Es indudable la analogía de la cosmogonía de los estoicos con su manera de concebir el psiquismo humano. Todas estas actividades son explicadas por fluidos que atraviesan el organismo corporal. Estos fluidos están sometidos a la hegemonía de la parte del alma que mora en el corazón. Ahora bien, los estoicos piensan que este centro hegemónico, en lo tocante al alma cósmica, es el Sol, el hogar de las corrientes ígneas que recorren el universo y engendran la vida. Por cuanto este neuma divino rebasa las realidades terrestres, no es inconcebible que se le puedan dirigir plegarias. El himno de Cleantes nos da testimonio de ello. Su Teodicea muestra que el carácter inmanente de la doctrina estoica no puede afirmarse sin reserva y que la ruptura con el dualismo de Platón dista de cobrar siempre el aspecto radical que le confiere Epicuro. Cleantes, por otra parte, sí admite que el alma pasiva es una parcela separada del neuma de los padres. Piensa que se liga a un elemento superior, el nous, preexistente a su unión con el cuerpo y que por tanto no desaparece con él. Esta supervivencia, según Crisipo, está reservada a las mejores almas. De todas maneras, no podría tratarse de una verdadera inmortalidad, puesto que la doctrina admite que periódicamente una conflagración universal absorbe todo lo que existe y a las almas mismas. Por lo demás, no es fácil comprender por qué las almas de los mejores, aquellos que han restaurado en su alma la perfecta tensión del fuego divino, no deberían absorberse en él después de la muerte, al igual que las almas de los insensatos que se descomponen y retornan a los elementos. Por lo demás, la preocupación por una supervivencia personal pasa claramente a segundo plano en los estoicos del imperio. La muerte pone fin a la rebelión del sentido, a la violencia de las pasiones, a los desvaríos del pensamiento y a la esclavitud que la carne nos impone. Pensamientos de Marco Aurelio, libro 6, página 28. Todo lo que es material se confunde pronto con la masa de la sustancia universal. Toda causa es absorbida en un instante en la razón universal. Todo recuerdo se funde al instante en la eternidad. Libro 7, página 10. El que tiene miedo a la muerte, tiene miedo de verse privado de todo sentimiento o de tener otros distintos. Mas, si no tiene ningún sentimiento, no sentirá, por consiguiente, ningún mal. Y si adquiere otra facultad de sentir, será un ser de diferente especie y no cesará de vivir. Libro 8, página 58. 8. El mundo, el alma, la libertad. En el dominio del conocimiento, el estoicismo no reconoce la distinción establecida por Aristóteles entre la sensación y la intelección, que atribuye a esta última una actividad específica. Se admite que la certeza esté presente en los primeros contenidos del conocimiento, es decir, en las representaciones. El hecho de que sean sensibles o intelectuales no lo llevan a reconocerles un grado diferente de certidumbre. El objeto presente en la representación es su causa, al mismo tiempo que es causa de la impresión producida en el alma.
y el papel de esta última se limita a un asentimiento necesario y a la comprensión. La certidumbre del conocimiento está garantizado, así, por la acción del objeto, que penetra el alma y la ilumina. En suma, se trata de probar, aunque sea a costa de forzar un poco las cosas, que el espíritu funciona siempre de acuerdo con la realidad, puesto que no se trata de construir un mundo espiritual en ruptura con la naturaleza, sino más bien de fundar una sabiduría en la cual lo esencial es, por el contrario, la aceptación del destino inscrito en las cosas. Pues si bien los animales disponen también de representaciones, el hombre es capaz de interpretarlas, para insertarlas con su valor propio en la realidad total. La percepción humana del objeto va acompañada de una copercepción de sí mismo, que le permite ponerse en relación con las demás, con las cosas aprendidas y apreciarlas. En pocas palabras, la teoría estoica del conocimiento implica la comprensión natural de las cosas, fundada en el postulado de una armonía necesaria entre la representación y el asentimiento. Ve una señal de esta armonía en la tendencia a la autoconservación individual, que no hace más que confirmar una ley natural. De tal modo, el asentimiento, que es a la vez impuesto y voluntario, no podría ser rehusado. Se le ha podido reprochar a la doctrina el fundarse en dos actividades fundamentales, aparentemente poco conciliables: un individualismo, por una parte, que exalta la vida interior en un sentido forzosamente separatista, y un panteísmo, por otra parte, que afirma total dependencia de las criaturas respecto del orden universal. De hecho, si la teoría estoica del destino presupone que las representaciones son las causas antecedentes del asentimiento y por tanto de nuestras tendencias, el alma no podría depender entonces de ellas sin que quedase irremediablemente comprometida su libertad. Así también, en virtud de una suerte de desplazamiento de la perceptiva, el acento se carga más tarde en la facultad humana de utilizar las cosas de determinada manera. En la autonomía del sabio, que puede rechazar la representación después de haberla examinado y criticado debidamente. Este aspecto cobra una importancia casi exclusiva en Epicteto y en Marco Aurelio, que insisten constantemente en este papel del sabio, y la facultad de interpretar se convierte entonces en un verdadero poder de transformación. Lo que nos guía es la facultad de poseer el alma, de dirigirse a sí misma, de componerse según su voluntad y de considerar todo lo que sucede desde el punto de vista que juzga conveniente. Pensamientos de Marco Aurelio, libro 6, página 8. Respecto a todo lo cual asunto, me es fácil reservar la opinión y de este modo me evito el trastorno de conciencia, porque las cosas no tienen por sí mismas la virtud de imponernos nuestros juicios. Página 52. En cuanto a Epicteto, es famosa su afirmación: lo que perturba a los hombres no son precisamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forman. Manual 5. Máximas sobre la opinión engañosa de las cosas. 1. Si, independientemente de nuestra voluntad, podemos perderlo todo, salud, posición, honores, somos los dueños absolutos de nuestra reacción a estos infortunios. Marco Aurelio apenas sí admite que el alma pueda ser afectada por la vida fisiológica. Que la parte esencial de tu alma, facultad directora y soberana, no se estremezca con las bruscas y agradables impresiones que la carne experimente y que en vez de amalgamarse con la carne, se encierre sí misma y mantenga las pasiones en el límite de los propios miembros. Si por una simpatía, cuya causa no depende de ella, estas afecciones llegan hasta el alma, a consecuencia de su unión con el cuerpo, no hay pues por qué rechazar una sensación que se halla dentro del orden natural, no obstante que tu facultad directora se guarde muy bien de tomarla por bien o por mal. Pensamientos, libro 5, página 26. El estoicismo, en virtud de una exigencia moral, opone dramáticamente alma y cuerpo, a pesar del naturalismo afirmado teóricamente. La comprensión ya no es la de la teoría primitiva, es decir, a consecuencia natural del asentimiento voluntario, aunque necesario,
dado por el sujeto a la representación, más que al objeto en sí, se aplica a la apariencia suscitada por él y elaborada por el sujeto, y es esta la subjetividad deformadora, y no lo real mismo, lo que el sujeto debe tener como objeto de estudio y someter a crítica. De ahí el análisis despectivo de las cosas por Marco Aurelio, para liberarse de su sugestión. ¿Qué ves en el baño que tomas? Grasa, sudor, agua sucia, cosas repugnantes. Pues lo mismo ves en cada una de las circunstancias de tu vida y en todo lo que está al alcance de tu vista. Ante los exquisitos manjares y otros alimentos que me son presentados, puedo decirme perfectamente: esto es un cadáver de pescado, aquello un cadáver de pollo o de cerdo. O también este falerno es un poco de zumo de uva. Aquel vestido de púrpura no es más que un tejido de lana vieja, de oveja teñido de color de sangre extraído de una concha. Pensamientos, libro 6, página 13 y libro 8, página 24. Aunque podemos considerar artificiales los lazos establecidos entre su aspecto antropológico y su ontología dogmática, la psicología moral de los estoicos conserva un valor singular, porque pone de relieve la libertad interior por su vigorosa afirmación, aunque sea excesiva, de la energía humana como una disciplina capaz de sustraer al hombre a las servidumbres exteriores y de asegurarle el dominio de sí. Su enseñanza, bajo este aspecto, presenta algunas analogías con las de varias escuelas orientales que van más lejos al atribuir al psiquismo humano el poder de influir en la vida orgánica misma.